Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un libro nuevo alegra los labios, un buen libro alimenta la creatividad y un gran libro ennoblece el alma. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar o generar un vector clave a partir de símbolos de asterisco, guión y punto. Se plantea la solución entonces, vemos que se importa la librería foundation.h, también se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar. Esta función ejecutar recibe como parámetro un entero en la variable n. En esta función entonces lo que se hace es inicializar un vector símbolos de tipo char con los símbolos asterisco guión punto. Luego se declara un vector de tipo char llamado vec de tamaño n. Vemos que se inicializa este vector vec con caracteres o con los símbolos asterisco guión punto aleatoriamente. Y luego entonces para imprimir la clave se recorrerá este vector y ya sabemos entonces que si el dato del vector es asterisco representa una A, si es guión representa una E o si no será una I, y con eso se imprimirá entonces el vector clave. Entonces aquí vemos un programa orientado a objetos. Le invitamos a visitar la tutoría Vector Clave en Turbo C, allí está más detalladamente explicada esta función. Aquí en Objective-C vemos este programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se reutilizan a través de objetos. Entonces para crear este programa orientado a objetos se debe programar usando dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos o funciones. Los atributos entonces serán características comunes a los objetos. Y en la implementación, ¿qué se hace? Se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces en la interfaz se declara un atributo de tipo entero llamada x. Este atributo ya vimos que se usa en la función ejecutar como variable controladora de un ciclo for. Los atributos son variables de instancia que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. En la interfaz declaramos un método llamado ejecutar. Este método entonces recibe como parámetro un valor de tipo entero en la variable n. Los parámetros se separan con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Veamos la implementación. Internamente el compilador importa la interfaz para programar una función. Esta previamente debió haber sido declarada. Entonces en la implementación vemos el constructor o método init. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba un parámetro de entrada. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este caso no es necesario, ya que la x se inicializa en la función ejecutar. El constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase vector clave. Lo vemos entonces en el main, que se da un puntero obj y se invoca este constructor. Ya con el constructor y la función ejecutar queda lista la implementación y la interfaz de la clase vector clave. Para usar esta clase desde otros archivos será más conveniente que se programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Con eso se ahorra copiar y pegar toda la clase en los distintos archivos. Entonces en este caso en el main creamos un puntero llamado ej, lo instanciamos con un objeto de esa clase y luego simplemente se invoca la función ejecutar entre corchetes, se nombra el puntero, se invoca la función y se envía el parámetro, en este caso n, que será el tamaño del vector. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con eso el compilador irá desde esta línea hasta el método de ejecutar y continúa así entonces mostrando la clave del vector. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita generar un vector clave. Repasa la teoría, resuelve nuestro test
y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos